Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca. Una de las manchas y de esas heridas consideradas profundas al proceso de paz han sido los desmovilizados que decidieron volver a las armas, deshonrando de ello todos los acuerdos firmados entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, acuerdos que fueron pactados en La Habana, Cuba. Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, fue el primer cabecilla de la guerrilla que, sin firmar el acuerdo de paz, anunció que no dejaría las armas y comandó junto a Iván Mordisco durante más de 5 años el que es considerado como el grupo más grande de la disidencia de las FARC, el Frente Primero de las Disidencias, llegando a controlar rutas de narcotráfico en más de 10 departamentos del país. Pues con el paso de los días, el disidente se ha convertido en uno de los hombres más buscados. La recompensa por su cabeza era de 4.000 millones de pesos. Sin embargo, la guerra por el narcotráfico habría sido la razón de su final, de su muerte, pues al parecer fue dado de baja, abatido tras un atentado con explosivos en uno de sus campamentos en Venezuela, que le sirve a la disidencia como patio trasero para esconderse. Gentil Duarte se suma entonces a la lista de disidentes que han fallecido tras alejarse del proceso de paz. Allí está Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, todos dados de baja en medio de la venganza, esa cruel venganza que se está librando en territorio venezolano entre las mismas disidencias, el ELN y otros grupos criminales. ¿Qué le espera a Iván Mordisco, el heredero de Gentil Duarte, y a Iván Márquez, jefes ellos dos de dos facciones de la disidencia de las FARC? ¿Cómo ven a pocos días de las elecciones la seguridad en el país? ¿Qué tanto impacta este golpe? Esta noche vamos a debatir en Zona Franca a propósito de la disidencia que nuevamente vuelve a ocupar titulares en el país. Bienvenidos. A propósito de esta baja, el ministro de Defensa, Diego Molano, ha dicho que siguen recolectando información, por lo menos para confirmar la muerte de Gentil Duarte en territorio venezolano. Sin embargo, se dice que la primera hipótesis apunta a que fue dado de baja en un enfrentamiento entre las disidencias que se disputan el territorio, por lo menos rutas del narcotráfico. Esta noche están con nosotros Diego Restrepo, que es investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. Diego, un gusto, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias y un placer estar acá nuevamente. Buenas noches. A usted muchísimas gracias. Lo acompaña esta noche Andrés Cajiao, que es investigador también de la Fundación El Paz y Reconciliación. Paz, Ideas para la Paz, para analizar también, analista de conflicto armado y negociaciones de paz. Bienvenido, Andrés, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo hay que leer este golpe que se da en territorio venezolano? ¿A quién hay que atribuírselo? ¿Qué lecturas están teniendo ustedes, usted que es analista de conflicto a estas alturas? Bueno, es difícil tener como información clara sobre lo que pasó realmente en la zona. Todavía está muy fresco, digamos, lo que se había venido diciendo sobre lo que pasó con Gentil. ¿Qué pasa? Que Gentil Duarte pues es un cabecilla que no, digamos, no tenía, por decirlo así, tanta presencia en Venezuela. Digamos que tuvo que irse por una serie de operativos que hubo aquí de la fuerza pública en sus zonas de operación, que son más el centro y sur del país, más que Venezuela, como existieron otros digamos, cabecillas como Iván Márquez, que sí tienen una influencia mucho más en Venezuela. Entonces, digamos que todavía es difícil uno establecer quién fue o cuáles fueron los motivos, pero pues es un golpe importante que se da pues, a una de las cabezas más visibles del proyecto disidente, de uno de los grandes proyectos disidentes. Diego, ¿usted cómo lo está interpretando esta baja de uno de los hombres que ha sido considerado símbolo en la guerra contra las disidencias? Pues desde Pares también pensamos, digamos, de manera similar. El análisis que hacemos es que en Venezuela, digamos, las zonas fronterizas entre Venezuela y Colombia tiene mayor presencia la segunda Marquetalia. Vemos que es una baja significativa, digamos, para la estructura organizativa de lo que es esta llamada línea de Gentil Duarte, ahora asume Iván Mordisco. Vemos que esta estructura ha venido a lo largo del tiempo consolidando unos mandos medios que seguramente le van a permitir mantener acciones muy fuertes y coordinadas, especialmente bajo la estructura del Comando Coordinador de Occidente, en el suroccidente colombiano. Entonces pueden haber repercusiones y el escenario que vemos como muy probable
es que, de ser cierto que el ELN tuvo que ver en esta baja, los lugares en los cuales comparten territorio puede agudizarse la violencia. Este es el caso de Norte de Santander, Arauca, Cauca y Nariño principalmente. Entonces creemos que ese es un escenario posible, de ser cierto que el ELN estuvo vinculado con la caída de Gentil Duarte, y es probablemente una declaratoria de guerra, y eso es un elemento que hay que considerar en el escenario posible que vemos. Ese es un escenario posible, digo, la posible confrontación, una guerra heredada que posiblemente desata allí otra por el ELN. ¿No lo ve usted así? Bueno, el tema que nosotros vemos es que las estructuras como tal, no es que haya habido una guerra abierta entre el ELN con la estructura de Gentil Duarte. Digamos, lo que nosotros vemos es que hay unos focos en los que se han venido concentrando la disputa, no es decir, como de pronto había antes una gran disputa entre dos grandes estructuras, porque hay que entender una cosa, y es que tanto las estructuras de la Segunda Marquetalia como lo que se llama la estructura o la facción de Gentil Duarte no funcionan como una sola organización. Son cada vez organizaciones más pequeñas, con gran autonomía territorial, con gran autonomía en los mandos locales, o sea que las lógicas de confrontación no se dan a nivel nacional, se dan en unos espacios muy particulares, donde son lógicas que ya son, digamos, precedidas de otros escenarios de disputa, donde tanto la apropiación o la absorción de la Segunda Marquetalia llevó como a que se continuaran esos escenarios de disputa. Digamos que nosotros no vemos que haya como un gran escenario realmente de confrontación en que el ELN en todo el territorio nacional esté enfrentando las disidencias. Nosotros queremos ser como muy cautelosos y como muy enfáticos en señalar esto. Digamos que son lógicas cada vez más locales, donde las disputas pues tienen implicaciones humanitarias, pero son cada vez con lógicas. Esta es la cuarta baja, digo, en por lo menos un año larguito. Empezaron con Jesús Santrich, siguió el Paisa y Romaña, ahora Gentil Duarte. ¿Puede estar obedeciendo a qué? Digo, se lo pregunto porque muchas personas hablan de un grupo élite de las fuerzas militares que estaría dando estos golpes y que por alguna razón legal no pueden estar atribuyéndose las bajas de estos jefes guerrilleros. Bueno, como digo, la información que hay realmente sobre estos casos es muy difusa. Se habla de estructuras disidentes que están en confrontación, pero lo que uno sí puede hablar es que hay un cambio de contexto en Venezuela, que es muy importante tenerlo en cuenta. Un contexto donde antes era como un fortín de las disidencias, un fortín del ELN, donde se sentían seguros esos grandes mandos y donde recurrían a eso como una zona de retaguardia, pero creo que ese contexto se ha venido cambiando. Es un contexto donde hay escenarios digamos, de disputas entre facciones disidentes, donde el ELN también cada vez ha ganado un mayor protagonismo en esta zona, pero también un cambio sustancial en el contexto de lo que ha venido generando, pues que cada vez más sea un escenario menos propenso a la seguridad de estos grandes cabecillas, donde antes nunca había, digamos, este tipo de acciones, pero hoy sí vemos que cada vez son más recurrentes que caigan mandos como el Paisa, como Jesús Santrich y ahora pues el caso de Gentil Duarte. Bien. Pues a ver, yo creo que de manera similar vemos cómo estas lógicas de confrontación pueden ser locales, pero también vemos con preocupación, que de hecho eso lo publicamos en nuestro último informe Plomo es lo que hay, una cohesión cada vez más creciente de la estructura de la disidencia de Gentil Duarte, y es que nosotros identificamos en total, entre la línea de Gentil Duarte y la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez, hay en Colombia 161 municipios de influencia de estas organizaciones. 119 de esos municipios están bajo la influencia de la línea de Gentil Duarte, ahora la de Iván Mordisco, y vemos cómo a lo largo del tiempo, desde el año 2017 particularmente, y en 2018, digamos que inicia especialmente este proceso de expansión, vienen articulándose muchas estructuras dispersas, especialmente del suroccidente, digamos, a esta línea de disidencias. Entonces lo que vemos es que eventualmente obedece a una lógica territorial, de carácter territorial, pero que el fenómeno no es menor y hay que tenerlo muy pendiente y seguir analizándolo de manera periódica, sistemática, dado que cada vez vemos acciones que son más coordinadas. Entonces creemos que no se puede, digamos, desestimar que esto vaya en expansión y creciendo como ha sido, digamos, el proceso desde el inicio. Y es que, digamos, desde que Gentil Duarte aterrizó por orden del secretariado de las FARC a poner
a disuadir, digamos, a Iván Claro, Mordisco. es que él llegó a Colombia, de La Habana a Colombia, no era negociador, eso es cierto, pero llega a Colombia a hacer pedagogía del proceso de paz, especialmente en la zona del Guaviare. Él tenía una orden, digamos, del secretariado y era la disuasión de esta llamada disidencia del Frente Primero, que en el mes de junio había lanzado un comunicado de declaratoria de disidencia. Entonces él llega, claro, con la idea de pedagogía de paz y con una misión puntual, y es persuadir, disuadir a las llamadas disidencias de Iván Mordisco, pero se le volteó prácticamente al secretariado de La Habana y pues tan importante, tan significativa era su presencia como mando político militar que Iván Mordisco se subordinó a sus órdenes y digamos en ese momento empieza este proceso de expansión que hemos ido identificando, que ha sido acelerado especialmente a partir del 2018 y que tiene como resultado una unificación parcial, y en eso coincidimos. Es una unificación parcial que hay que tener en cuenta porque no es menor y creemos que es un momento muy delicado, digamos, para esas estructuras y que tenemos que hacer el esfuerzo para analizar y para buscar las formas de desmantelar a estas estructuras. Andrés. Yo creo que ahí hay que resaltar algo y es precisamente lo que se venía mencionando sobre quién era Gentil Duarte. Gentil Duarte fue un importante miembro de los que eran las antiguas FARC. Él tuvo toda una carrera de cerca de 30 años dentro de la organización. Pasó a ser comandante del Frente Séptimo de las FARC, pasó a ser miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental, que era uno de los bloques más importantes para las FARC. De ahí es que él pues, crea todo como un bagaje y también una experiencia en tanto el tema político como también financiero. Y esto es lo que lo lleva a generar la capacidad de articular muchas de estas organizaciones que empezaron a surgir en esta zona. Sur del Meta, Guaviare, zona del Guaviare, Caquetá, digamos que es como su núcleo más fuerte. Entonces esa experiencia que él tiene, la ascendencia que tuvo también entre los otros disidentes, permitió ese proceso de articulación que es lo que ha venido generando el fortalecimiento de esta estructura que después, ya como mencionó Diego, pues viene articulándose con otras más que son hacia el suroriente, pues hacia el suroccidente, perdón, del país, donde pues tiene unas características distintas. Pero yo creo que ahí hay algo importante que si bien sí se ve cada vez una mayor coordinación, acá no debemos entender a esta disidencia como una cosa, como un todo realmente. Mucho se ha hablado de quién es el que manda, si es Gentil Duarte, si es Iván Mordisco. Realmente, y lo digo a título personal, lo que uno puede ver es que realmente es muy difícil que estos líderes se lleguen a subordinar frente a otros. ¿Por qué? Por la capacidad del poder. Entonces, más que una organización jerárquica como las FARC, donde había un cuadro de mando supremamente establecido, lo que se ve es más un proceso de coordinación entre las estructuras. Iván Mordisco, Gentil Duarte, más que uno sobre el otro, yo creo que hay un proceso de coordinación. Igual lo están haciendo con la Comisión Coordinadora de Occidente. Entonces, más que ver uno como las antiguas FARC, yo creo que hay que leer a estas estructuras más como una suma de partes donde hay cada vez más autonomía, donde no hay como unas reglas que identifiquen a toda la organización, y eso lo hace cada vez más difícil de entender y que las expresiones territoriales sean cada vez más diversas y que en muchos sentidos la misma comunidad ni siquiera sepa con quién es que está, digamos, relacionándose o cómo se debe comportar o cuáles son las reglas de los territorios. Y hablando de Gentil Duarte, de su historia que comienza hace más de 30 años en la antigua guerrilla de las FARC, es un hombre que se alcanzó a ganar la confianza del Mono Jojoy, máximo comandante de ese grupo guerrillero. Por allá en 1990 alcanzó a convertirse por primera vez en jefe de un bloque de esa guerrilla, un hombre muy fuerte en la guerrilla de las FARC, el primer desertor del proceso de paz, un hombre de las extorsiones, un hombre del reclutamiento, pero también del narcotráfico. Miguel Santillana, alias Gentil Duarte, se unió a las filas de la guerrilla cuando tenía 18 años, a finales de 1990. Su poder aumentó al punto de llegar a ser parte del Estado Mayor y cabecilla del bloque oriental de las FARC en 2009. Hizo parte del proceso de paz en La Habana. Sin embargo, al regresar al país se vinculó nuevamente a los grupos criminales, pasando a ser uno de los hombres más buscados por las autoridades colombianas y convirtiéndose en uno de los primeros comandantes en abandonar el proceso de paz. Según inteligencia militar, el hombre coordinaba desde Venezuela operaciones de narcotráfico. Esto llevó a una guerra con otros grupos armados por el control del negocio. Incluso su muerte habría sido el resultado de un atentado en uno de sus campamentos en el vecino país. Esta es una prueba más, si se llegara a confirmar este hecho, que el régimen de Maduro protege grupos terroristas y narcotraficantes en su suelo y no los combate.
Era un grupo que se encontraba en Venezuela, narcotraficando. Sabemos que esto se da por disputas criminales derivadas del narcotráfico. Gentil Duarte es señalado de participar en cientos de homicidios y tras la firma del acuerdo de paz dijo que el frente primero sería la resistencia armada de las FARC. Diego, escuchábamos al ministro de Defensa decir que esto es una prueba, la baja de Gentil Duarte y los otros jefes guerrilleros, jefes disidentes, es una prueba de que Venezuela es cómplice. ¿El silencio de Venezuela cómo se puede interpretar? Pues bueno, yo quisiera referirme especialmente a las palabras del ministro Molano y a su gestión. O sea, lo que hemos visto es que en Colombia hoy hay 420 municipios bajo influencia de grupos armados organizados, distintos grupos como Clan del Golfo, ELN y las llamadas disidencias de FARC. Entonces se me hace que también tiene una lectura de doble rasero, ¿no? El 37% del país está bajo influencia de grupos armados organizados, pero sale, digamos, en el marco de esta disputa política internacional a señalar a Venezuela como los responsables, digamos, de que en Colombia pues hayan estos grupos armados organizados, etcétera. La información que nosotros tenemos de la investigación en frontera es que, claro, ha sido Venezuela, las zonas fronterizas entre Venezuela y Colombia, una especie de fortín para algunos cabecillas, digamos, de estas llamadas disidencias, especialmente de la Segunda Marquetalia. Hemos visto también cómo por la decisión política, de política internacional del presidente Duque y también, por supuesto, del lado venezolano, la ruptura de relaciones diplomáticas ha sido caldo de cultivo para la criminalidad en ese territorio. Entonces, lo que nosotros vemos es que cómo esa falta de comunicación institucional y entre la fuerza pública de ambos países ha generado también falta de acción coordinada para mitigar el riesgo que tienen las poblaciones fronterizas, no solo, digamos, de Arauca, de norte de Santander, sino desde La Guajira, del Bichada, etcétera. Entonces, a mí particularmente me parece que el ministro de Defensa ha hecho una gestión terrible, tiene 2 mociones de censura en el Congreso. Los grupos armados organizados se han fortalecido durante el gobierno Duque y ese es uno de los hallazgos que nosotros hemos planteado en el informe Plomos lo que hay. Entonces me parece que lo único que busca con esto es señalar a Venezuela. Diego, al margen de las mociones de censura, que son hechos reales, de el balance que usted pueda hacer o no de la gestión del ministro, que eso es absolutamente respetable, ¿tiene razón él o es un completo desacierto decir que Venezuela, o que esto es una prueba de que Venezuela apoya y auspicia el terrorismo, que le da el espaldarazo y acoge a terroristas? Yo creo que esto es un tema de dinámicas locales. Creo que en algunos casos, las guardias, la Guardia Bolivariana ha, digamos, omitido disputar contra grupos armados organizados colombianos. Eso creo que es un arreglo local. No sé si, creo que esa información no es clara, si esto sea un plan, digamos, de gobierno nacional en Venezuela por encubrir a disidentes de FARC o al ELN. Eso no ha sido explícito y no han mostrado tampoco unas pruebas que nos lleven a afirmar esto. Lo cierto es que yo sí creo que intentar girar la atención hacia el tema de Venezuela y culpar al gobierno venezolano es una estrategia política para lavarse las manos de la responsabilidad que tiene hoy en Colombia. El país está incendiado, 420 municipios con presencia de grupos armados organizados, 183 con el ELN, 161 de las disidencias de FARC, 243 del Clan del Golfo. Entonces, ¿cuál es la acción que se está teniendo realmente para desmantelarlos? Eso es lo que yo creo que deberíamos cuestionar en lugar de mantener una política internacional que lo único que ha hecho es deteriorar las condiciones de seguridad de las poblaciones fronterizas, colombianas y venezolanas. Andrés, sobre Venezuela. Si bien es cierto lo que dice Diego, yo creo que también hay que entender una cosa, y es que tampoco el gobierno venezolano tiene la capacidad de enfrentarlos, y eso se vio con lo que pasó con la disidencia del Frente Décimo en la zona cercana a Arauca, donde no pudieron ni siquiera con una pequeña estructura tener la capacidad de influir. Pero ¿qué pasa también? Que hay como
si bien uno no puede establecer a qué nivel del gobierno están ese tipo de arreglos entre estos grupos y las fuerzas militares venezolanas, lo cierto es que sí ha sido un caldo, digamos, el contexto venezolano, un caldo de cultivo para el fortalecimiento, por ejemplo, del ELN en la zona de frontera y todo su proceso expansivo hacia las zonas mineras, hacia las zonas económicas, donde no se sabe si realmente es un tema de corrupción, si es un tema más de auspicio del gobierno, si es un tema más de necesidad también del gobierno de controlar unas estructuras criminales que se venían fortaleciendo también en esas zonas. Entonces al final uno no logra establecer si realmente sea una política de gobierno, y creo pues que es difícil establecerlo cuando a unas disidencias se les ataca, a otras no, ha habido enfrentamientos con el ELN en algunos sectores. Entonces digamos que no hay una postura que uno pueda decir es que el gobierno venezolano auspicia las estructuras, pero sí hay un contexto, sobre todo en esa zona de frontera, que ha sido muy favorable, donde las fuerzas militares en muchos casos han pasado por omisión, en otros casos por corrupción, que más o menos ha sido comprobable. Y realmente las estructuras militares venezolanas también tienen una serie de intereses donde juegan por un lado en un momento, juegan por el otro lado en otro momento, unas veces están con el ELN, otras veces atacan a las disidencias. Entonces, más que uno establecer si el gobierno realmente es auspiciador, yo sí creo que hay unas condiciones de contexto muy favorables para que se fortalezcan estas estructuras. ¿En qué cambia, la situación y el panorama de conflicto este golpe, que bien sea de la disidencia o del ELN o de algún grupo denominado Los Lobos, que sería en fuerzas militares, debe tener algún impacto? ¿Usted cree que esto cambia en algo, la dinámica de la guerra como la estamos viviendo en este momento? Yo sinceramente no lo creo, o por lo menos no en el corto plazo. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Estas estructuras cada vez funcionan de manera más horizontal que vertical y tienen unos procesos de relevo de sus mandos cada vez más acelerados y más fuertes. Entonces ya no es como antes, donde si se atacaba a uno de los grandes cabecillas de las FARC o del ELN, pues tenía una incidencia en el funcionamiento de estas estructuras. Hoy no se ve que eso sea realmente... Porque usted hablaba hace instantes que esto no se puede entender como un todo, como una organización jerarquizada, es decir, como la antigua guerrilla que tenía un Estado mayor. ¿Por qué esta disidencia? Llevamos 6 años largos hablando de la disidencia desde la firma del acuerdo de paz. ¿Por qué a estas alturas no se puede o no se ha logrado consolidar como un bloque fuerte, como un grupo guerrillero fuerte con un Estado mayor? Porque digamos que cada vez más, lo que decía, los mandos locales tienen cada vez más relevancia. Salieron del contexto, digámoslo así, esos viejos mandos de las FARC, y empezaron a surgir mandos que no tenían una relación tan directa con los estados mayores, digamos que tienen una relación también directa con distinta con el tema de la jerarquía que se manejaba con las FARC. Entonces cada vez más estos poderes locales vienen ganando poder. Entonces es cada vez más difícil que estos, digamos, cabecillas o comandantes viejos realmente tengan la capacidad de controlar a todas las estructuras, ¿no? Entonces eso también que implica que, por ejemplo, el caso de Gentil Duarte, y también ha pasado con Otoniel, con la salida de Otoniel tampoco cambió mucho lo que pasa con el Clan del Golfo. Hoy lo que nosotros vemos es que las estructuras tienen una capacidad cada vez más de reinventarse y reestructurarse fácilmente. Ese es un gran ejemplo, el de Otoniel, porque al contrario a lo que se pensaba, el Clan del Golfo está muy fuerte. Muy fuerte. Igual va a continuar lo que pasa con las disidencias que para mí no estaban al mando de Gentil Duarte necesariamente, hay como algunos cabecillas que están ahí. Pero ¿qué pasa? Gentil Duarte sí tenía como una capacidad de articulación muy fuerte, llevada por todo ese bagaje y todas esas relaciones que logró construir, tanto con esos comandantes, digamos, más bajos o más rasos que existían en ese momento, como otros comandantes que siguen en esa zona. Yo creo que la salida de Gentil Duarte puede profundizar un poco más ese proceso como de autonomía de estas estructuras, sin que eso realmente cambie al final, pues mucho en los territorios. Realmente eso va a continuar de la misma manera. Yo no que eso es un punto importante, la gente en territorio donde hace presencia la disidencia de las FARC. Diego. No, yo creo que comparto mucho de lo que ha planteado acá, y es que realmente este golpe no modifica estructuralmente a la organización. Realmente coincidimos en que hay más bien una especie de coordinación de acciones entre los distintos grupos que se han venido sumando, digamos, bajo esta sombrilla de la línea de Gentil Duarte, si digamos uno lo podría denominar así, que creo que es una denominación que muestra también un repertorio de acción similar, etcétera. Creo que también esta muerte, reitero, podría llegar a tener como consecuencia
de ser cierto el tema del ELN, una agudización de violencia localizada en aquellos territorios en donde coinciden, digamos, su presencia. Pero la estructura realmente se va a mantener y hay un fenómeno también que es importante analizar y que tiene que ver también con estos procesos de violencia organizada, y es que cada vez más estos mandos medios han venido como cualificándose políticamente, si se puede decir, y eso se evidencia a través de algunos comunicados que cada vez más han venido aludiendo a una reivindicación de las verdaderas FARC y que ha buscado, digamos, como retomar, entre comillas, esas banderas para lograr una aceptación, de cierto modo, de una justificación más bien de su accionar territorial. Entonces, eso también es un fenómeno que está sucediendo. Lo que hemos identificado desde Paz y Reconciliación es que las acciones cada vez más, o digamos gran parte de su repertorio de acción y de violencia se dirige a la institucionalidad o a la fuerza pública. Y creo que este es un indicador que debe ser tenido en cuenta para comprender cómo se está moviendo esta estructura de Gentil Duarte o esta línea de disidencias. No digo que sea una reactivación del conflicto armado interno en este momento, pero es un fenómeno al cual hay que atender porque muestra cuáles son las motivaciones que están detrás de esto. Su repertorio también, por supuesto, crimen organizado se vincula con el combustible de la guerra, que es básicamente, en este caso, la coca, la producción de clorhidrato de cocaína, toda la cadena de producción, la minería criminal, la deforestación, por supuesto esto hace parte de su repertorio de acción. Pero hay unos elementos que hay que tener en cuenta también para analizar una estructura, un grupo armado, y creo que esto es algo... Pero fíjese usted que las FARC o la disidencia de las FARC vive mucho de la melancolía, y parte de ello es el nombre y no desprenderse de esa etiqueta, o por lo menos de esa razón social que es las FARC, que es el nombre que acuñaron durante más de 50 y pico años de conflicto. Hablando de manera simbólica, ¿qué significa para un grupo como la disidencia de las FARC que hoy no tengan a Romaña, que no tengan a Santrich, al señor Paisa y ahora al señor Gentil Duarte? Pues a ver, como habíamos hablado, una cosa, o digamos, uno de los grupos de las facciones es la Segunda Marquetalia, ¿cierto? Santrich, Romaña, estaban, digamos, en esta estructura de la Segunda Marquetalia. ¿Qué sucedió con la Segunda Marquetalia? La Segunda Marquetalia continuó su proceso incluso de expansión, empezó tímidamente en los lugares, digamos, de frontera de más de Venezuela, del lado venezolano hacia Colombia, pero ha venido también expandiéndose. Hay un lugar que nos parece preocupante y también como un lugar de análisis, que es el suroccidente colombiano. Allí, digamos, empezaron a proliferar al inicio, digamos, del postacuerdo, los distintos grupos armados dispersos. Lo que está sucediendo allí hoy, actualmente, después de estos años de postacuerdo, es que la Segunda Marquetalia se ha hecho al control de distintas facciones de dispersos. Gentil Duarte se ha hecho al control de otras, o digamos, esta línea se ha hecho, o los ha puesto bajo su sombrilla. Y eso lo que nos parece relevante es que a pesar de que tenían unas rentas enormes por temas de narcotráfico, el Pacífico es el principal lugar de salida de la cocaína en Colombia, se vienen articulando bajo instrucciones muchas veces de la línea de Gentil Duarte o de la Segunda Marquetalia. Entonces, como bien lo estabas presentando, si bien han querido reivindicar desde muchos lugares para tener control territorial distintas estructuras el nombre de FARC, este es el tema de la unificación o de la articulación más que unificación, sí viene evidenciando una lógica, digamos, preocupante, por lo menos de crecimiento de un grupo armado bajo una suerte digamos, de líneas de acción que nos parece que es un proceso en crecimiento. Identificamos a los inicios alrededor de 10, 20 municipios en los cuales tenían presencia, y hoy pues tenemos este dato alarmante de 161 municipios de influencia de las disidencias de FARC. Claro, pero ya, Andrés, sin ningún símbolo, digo, por lo menos de esos antiguos comandantes guerrilleros que eran la imagen, que eran la pantalla y la vitrina de la antigua guerrilla. Sí, yo creo que cada vez más, como digo, estos relevos se han venido dando. De esos viejos comandantes quedan pocos,
y eso tiene implicaciones muy serias en cómo funciona la organización. Yo creo aquí que es importante tener en cuenta que, como vuelvo a señalar, las lógicas locales juegan un papel fundamental. Vemos unas estructuras cada vez más criminales en algunas zonas, por eso las zonas del Pacífico, incluso si utilizan un discurso político, funcionan más como organizaciones de crimen organizado que realmente unas estructuras, digamos, clásicas guerrilleras. Entonces vemos que hay cada vez más unos escenarios híbridos, donde esa vieja, digamos, clase de comandante con una forma de operar mucho más guerrillera, pues vienen siendo relevados por comandantes cada vez más criminales. Y ahí discrepo un poco con lo que decía Diego, y es que nosotros sí vemos que las acciones contra la fuerza pública no necesariamente es su forma de operar más fuerte. Las acciones contra la fuerza pública están focalizadas en las zonas donde más fuertes son, en las zonas donde haya un proceso de consolidación territorial, lo que es Arauca, lo que es Catatumbo. Por ejemplo, si uno ve en el caso del Chocó, en el Chocó no hay casi acciones contra la fuerza pública, incluso si uno ve en una zona consolidada como puede ser Guaviare, Caquetá. El Meta, que usted los mencionó. El Meta, digamos, tiene una lógica un poco distinta porque Calarcá sí tiene como una lógica más de atacar a la fuerza pública, incluso atacar las organizaciones humanitarias, que eso es otro cambio en la lógica que se viene dando, y es que estas estructuras cada vez más están perdiendo como esas reglas de lo que era la antigua guerra. Es decir, ya no se respeta el carácter humanitario de las organizaciones, se vienen atacando o restringiendo la movilidad de organizaciones como la Defensoría del Pueblo, como la MAPOEA. Entonces lo que vemos es unos procesos también de criminalización y transformación, donde, como digo, y en un documento que sacamos la semana pasada que se llama Ni Paz ni Guerra, tratamos de resaltar esos escenarios híbridos en los que nos encontramos hoy, como esas continuidades de la vieja guerra o de las viejas FARC, y un escenario nuevo más asociado al crimen organizado. Y creo que ese relevo de estos mandos cada vez lo que hace es acelerar más este proceso, ¿no? Como llevar a unos cambios cada vez más sustanciales en la forma de operar en estos territorios. Heredaron la razón social y también heredaron el viejo negocio del narcotráfico. Hablando de la razón social, aunque en distintos bandos, la Nueva Marquetalia y otra disidencia, son 4 los golpes, 4 cabecillas disidentes de las FARC que han sido asesinados en territorio venezolano. Cuente usted a Romaña, El Paisa, Jesús Santrich y ahora Gentil Duarte, todos cabecillas de la Nueva FARC. Las disidencias están en guerra por el control de las rutas de narcotráfico, en varios corredores que conectan con la frontera con Venezuela. Los enfrentamientos con otros grupos criminales y las autoridades han dejado varias bajas, incluida la más reciente, la de alias Gentil Duarte. Sin embargo, no es la única. Jesús Santrich se incorporó a las FARC en 1991, llegó a ser miembro del Estado Mayor de las FARC. En 2019 se vinculó a la Segunda Marquetalia luego de fugarse. Santrich fue dado de baja el 17 de mayo de 2021 en territorio venezolano. Alias Romaña fue comandante del Grupo Oriental de las FARC y recordado por las pescas milagrosas y cientos de secuestros. En 2019 apareció en un video dando a conocer su vinculación a la Segunda Marquetalia. Fue dado bajo en Venezuela en el estado de Apure el 5 de diciembre de 2021. Alias El Paisa fue jefe de la columna móvil Teófilo Forero y sería uno de los últimos comandantes guerrilleros en entrar al proceso de paz. En 2019 anunció que integraba la Segunda Marquetalia y fue dado baja el 5 de diciembre de 2021. Que eso también. Vidas criminales al servicio del narcotráfico. Andrés, ¿por qué hoy no sabe que me queda la sensación o tal vez una falsa concepción, usted me corrige, de que hoy estas noticias tal vez no son tan importantes como lo eran en el 2002 cuando estábamos en esos momentos más crudos de la guerra? Yo creo que es importante, pero también estamos en un contexto bastante convulsionado donde pasan muchas cosas todo el tiempo. Pasamos de un tema de la pandemia, pasamos donde ahora hay un tema de una guerra casi que mundial, pasamos a un tema de las elecciones, que es también un tema bastante relevante. Yo no creo que eso haya pasado desapercibido ni que deje de ser importante, solo que también nos vemos en un contexto donde cada vez pues, hay escenarios más complejos, donde pues, hay muchos factores a nivel que juegan como en la psicología de las personas. Pero también, ¿qué pasa? Pues que la gente de alguna manera pues ve este tipo de cosas constantemente. Entonces cada rato la fuerza pública dice que mató el cabecilla no sé qué,
cogieron a no sé quién. Digamos pero que ese eso, golpe, digo, en términos de importancia, no se puede entender como un cabecilla de un frente o de una escuadra guerrillera. Digo, Gentil Duarte era un hombre significativo, estuvo en el proceso de paz como lo eran estos otros 3 guerrilleros que también fueron dados de baja en Venezuela. sin lugar a dudas creo que es pues uno de los temas más relevantes o que pudiera tener mayor incidencia a nivel, pues digamos, de información inmediata. Pero pues yo creo que este tipo de información pues está también, como decía, en un contexto, digamos, donde también están bombardeando de información de muchas cosas que también son relevantes, digamos, para el contexto no solo nacional, sino internacional. Lo que no le quita de ninguna manera como la importancia, digamos, a esta noticia. Diego. Sí, yo creo claro, que Gentil Duarte fue un hombre importante durante la guerra con las FARC, en estos periodos importantes, digamos, de la confrontación. Ahorita en el desarme de FARC también pues jugó un papel significativo, muy importante en esta expansión y crecimiento de las disidencias. Yo creo que frente a la importancia que le da la opinión pública al país, hay un cambio también de sensibilidad, ¿no? Ahorita proponías como una lectura desde el año 2002. Era un país distinto en donde Colombia, había un discurso que identificaba a las FARC como el principal problema del país. Y había, digamos, por supuesto, por la decepción que produjo en el país el proceso, el fallido, digamos, proceso de paz entre Pastrana y FARC, la zona de distensión. Entonces era un momento distinto donde la sensibilidad frente a lo que pasara con este grupo insurgente pues era, digamos, muy grande. Mientras que hoy, claro que es un problema significativo, digamos, el asunto de seguridad. Coincido con un proceso de criminalización, que ya de pronto la discusión entre lo político y lo criminal va siendo menor frente a la realidad que tenemos, pero creo que ante un país, digamos, que oye, como el mundo acaba de salir de una pandemia, tiene unos problemas económicos estructurales tan fuertes, tiene a la vuelta de unos días la elección a presidente, la primera vuelta, y tiene, bueno, un contexto también, digamos, de discusión política tan álgido en donde la paz, y que esto está vinculado, ha pasado de cierto modo a un segundo plano. Creo que, digamos, ya no hay una lectura masificada de la importancia prioritaria, de esto, tal vez prioritaria de lo que es la disidencia, la antigua ante guerrilla. la opinión pública, pero Claro, quienes trabajamos en esto y quienes, digamos, vienen haciendo parte de este análisis, de este trabajo, quienes viven el conflicto, quienes viven el padecen a la conflicto, por supuesto tendrán una lectura mucho más de su inmediatez, de su cotidianidad, del significado que pueda tener. De la importancia que pueda provocar y generar una Así noticia es como por ejemplo el Meta, el Guaviare, allá habrá una lectura por supuesto totalmente distinta del significado de esto, y es también la expectativa de cuáles serán, digamos, las normas, por lo menos en el nivel local, y en eso coincidimos en el caso de este territorio, que vendrán con la retoma o con solamente Iván Mordisco bajo el mando de esto, o al mando de esto. Iván Mordisco, que entre otras cosas tenía como socio a Gentil Duarte, pero también tenía a Jonier, que fue dado de baja hace apenas unos meses. A propósito de la guerra, el gobierno de los Estados Unidos ofrece una jugosa recompensa, $10 millones por información sobre el paradero del otro jefe disidente de las FARC, Iván Márquez, este sí, jefe de la segunda Marquetalia, firmante del acuerdo de paz. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, pero al regreso seguiremos hablando de violencia política, de la violencia en las regiones y cómo está a estas alturas, escasos días de las elecciones, el panorama para ir a las urnas. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca, los estamos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca, hablando de política, hablando de violencia y del panorama a escasos días de las elecciones. A propósito de este tema, un informe reciente de la Fundación Paz y Reconciliación durante campaña dice que se han registrado 179 hechos de violencia político-electoral, es decir, una violencia que ha dejado 222 víctimas en diferentes puntos del país. Diego, a horas, porque estamos exactamente a 78, un poquito más de 78 horas de las elecciones. ¿Cómo están viendo ustedes desde la Fundación el panorama para que los colombianos vayan a las urnas, sobre todo en esos sectores, en esos sitios donde hay violencia? Pues a ver, nosotros hemos visto cómo el fenómeno de violencia
contra quienes aspiraban, digamos, a cargos de elección popular previo a las legislativas. Ha venido en aumento, digamos, durante este último tiempo, especialmente, por supuesto, en fechas preelectorales. Vemos con preocupación territorios en los cuales los grupos armados organizados tienen una gran influencia en el país, y creemos que esto puede afectar, y hemos hecho distintas alertas desde Pares, el voto libre, que la gente pueda salir a votar, a ejercer su derecho, y lo vemos especialmente en estas zonas mayormente afectadas por el conflicto armado interno, que hoy también están padeciendo esas espirales de violencia. El norte de Santander, Chocó, Arauca, Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, Nariño, especialmente la costa pacífica nariñense, el Cauca. Entonces, en estas regiones vemos, digamos, que puede haber unas limitaciones, digamos, y hay unas alertas para que la gente también pueda votar. Cuando usted habla de limitaciones, que no se le permita ir a las urnas. O que con miedo, digamos, puedan salir a votar, aunque bueno, ahora influye también la declaratoria del cese al fuego del ELN, que es un gesto, digamos, que quieren hacer para eventualmente sentarse a negociar con el gobierno nacional entrante, pero hablamos, digamos, de los riesgos que pueda implicar para el desplazamiento, para el desarrollo normal, digamos, de las elecciones por cuenta de esta presencia tan fuerte y de influencia de grupos armados organizados. Entonces, este es un factor que, digamos, deteriora, o que es un factor de riesgo más bien para el libre ejercicio de la votación, especialmente pues ahorita lo que viene el domingo. Andrés. Bueno, lo que nosotros podemos ver sin ser, digamos, muy expertos en el tema político electoral es que también ha habido como un cambio en la perspectiva de los grupos armados sobre constreñir el ejercicio del voto. Digamos, antes sí había unos procesos de confinamiento, es decir, no salgan a votar, el ELN decretaba, digamos, hacía atentados contra las urnas, digamos que había una acción mucho más específica en contra del ejercicio electoral. Hoy vemos que no, digamos, no es tan claro, puede esto depender obviamente en cada una de las zonas, pero no es tan claro, digamos, a nivel nacional. Estos grupos, si bien tienen un interés en el ejercicio de las elecciones, ya hay un interés distinto, donde se ve que cada vez más, en vez de impulsar un candidato y decir ustedes tienen que votar y constreñir por este candidato, a los otros les restrinjo toda digamos, su ejercicio de la promoción política. Hoy no se ve tanto eso. Si bien hay casos específicos que sí hay constreñimiento, digamos, o restricciones, pero lo que se ve es que los grupos armados lo que hacen es aprovechar los cargos en general. No importa si llega alguien del Centro Democrático, no importa si llega alguien del Polo Democrático o de cualquier otro de los partidos políticos, sino es el ejercicio que ellos pueden constreñir, ya no digamos, al candidato, sino al cargo público al que está. Claro, el caso más reciente es el de Arauca. Digo, hay un gobernador detenido, un exgobernador detenido aparentemente por nexos, eso que usted dice que es la fotografía reciente de cómo están esas dinámicas en el caso del ELN. Exacto, digamos el ELN ha sido un actor que sobre todo en esa zona de Arauca, incluso Catatumbo, pues ha tenido como una influencia muy fuerte en toda la dinámica política. Pero claro, yo creo que eso, lo que digo ahora es que ya esas dinámicas cambiaron un poco. Ahora es más importante si el gobernador no es el nombre del gobernador, sino el cargo. ¿Por qué? Porque ellos aprovechan la contratación, extorsionan casi que todas las funcionalidades desde las alcaldías. Digamos que ellos ven en esos cargos una fuente de recursos. Entonces, digamos que más que constreñir ya el ejercicio electoral, si vemos es una funcionalidad en términos de a mí me funciona independientemente de quién sea o el partido que sea este candidato. Por eso incluso en Saravena ha habido alcaldes del Centro Democrático, una zona, digamos, del ELN que ha sido histórica y uno de los grandes fortines ahí. Lo que no quiero desconocer es la violencia que se viene ejerciendo y que viene aumentando, como ya vienen señalando, pero yo creo que ya hay una lógica un poco distinta, donde no solo juegan los actores armados, sino intereses diversos que juegan como en el ámbito político, tanto comunitario como en las élites políticas. Digamos que ahí no solo juega el ejercicio y los intereses de los grupos armados, sino también ellos instrumentalizan a los grupos armados o la violencia para ejercer digamos, favorecer ciertos intereses. ¿Usted comparte esa lógica? Yo sí, por supuesto, más allá, digamos, la atención, también hay unas
unas dinámicas políticas, Pero unas déjeme lógicas... preguntarle, bajo esa lógica que usted dice, comparto, ¿qué tan relevante o significativo es que, por ejemplo, en el caso del ELN se decrete un cese al fuego para las elecciones? Pues a ver, digamos, me devuelvo un poquito. Hemos identificado 222 víctimas, digamos, de violencia político-electoral, digámoslo así, desde pares. Identificamos, por ejemplo, en el caso de la elección para las curules de paz, cómo algunos actores armados, como en el caso de la elección de Jorge Tobar, el hijo de Jorge 40, hubo claramente un ejercicio de grupos armados para impedir el ejercicio político, el proselitismo de otras campañas para hacerse también al control, digamos, de esa curul. Entonces, también identificamos, claro, hay unas lógicas y, digamos, de lo más grave que hemos identificado en pares es que la violencia sigue siendo un mecanismo de competencia política en Colombia. Y eso lo han demostrado, digamos, todas las cifras de victimización de candidatos o de personas vinculadas a este ejercicio político, como también funcionarios, alcaldes, y eso, digamos, es lo que nos parece alarmante, que se siga reproduciendo esa lógica de la violencia como mecanismo de competencia. Eso es grave. Frente al tema del ELN, creemos que es un gesto, digamos, pero pues por supuesto tiene detrás toda una lógica de búsqueda de negociación con el gobierno entrante. Entonces esto pues se ha hecho en distintos momentos y es algo, digamos, pues que va a influir también en que se puedan desarrollar unas elecciones en los lugares en los cuales el ELN es hegemónico, aunque también, digo, estos ejercicios de violencia, el incendio, digamos, de los puestos de votación, etcétera, eso ha venido disminuyendo de manera significativa y en eso desempeñó un papel muy importante también el acuerdo de paz, ¿no? Ya la lógica se transformó. Pero eso puede estar detrás, usted lo lee así, digo, un eventual o un intento de volver a sentarse a negociar con el próximo gobierno, que puede ser el de Gustavo Petro. Digamos que el tema del ELN es muy complejo porque entender al ELN implica entender muchas expresiones, ¿no? Hay una facción, digamos, que sí está muy determinada a negociar, que son como esos, la comisión pues, que está en Cuba, pero hay otros sectores del ELN que no tienen ningún interés en negociar. Si uno habla pues, con ciertos sectores, en caso pues, de pronto el Chocó, incluso en el caso de Arauca, su proyección de fortalecimiento militar y político en la región creo que es un gran obstáculo para que haya un proceso de negociación. Entonces digamos que no sé qué tanto sea un intento de buscar negociar, yo creo que el ELN ya desde hace un buen tiempo en un contexto, digamos, post proceso de paz, pues ha venido teniendo este tipo de acciones, digamos, en los comicios electorales, donde yo creo que pues también habla un poco de ese cambio de lógica, ¿no? De realmente el costo-beneficio de generar este tipo de acciones. Es decir, si yo restringo el ejercicio del voto, pues también implica que haya pues como un constreñimiento de la población civil, como una serie como de tensiones también en los territorios que tampoco le convienen al ELN. Esa es una mirada. No sabría qué tanto realmente es buscar una búsqueda de negociación, puede que sea de un sector, digamos, con unos comandantes relevantes que busquen eso, pero yo creo que en el día a día de los comandantes del ELN a nivel territorial, creo que esa no sería como su postura. Y a propósito de grupos ilegales, hace apenas 3 semanas el denominado Clan del Golfo lideró un paro armado por la extradición de alias Otoniel, el máximo jefe de su organización. Más de 113 actos violentos en diferentes departamentos del país. Ellos rechazando la extradición de su narcotraficante, del jefe de esa organización, un hombre que torturó, un hombre que abusó de niñas y que narcotraficó durante años, pasando por diferentes grupos guerrilleros. Pasó por el EPL, pasó por las FARC y terminó convertido en un paramilitar. Ahora extraditado junto a su hermana, hacen arrodillar al país en algunas regiones del país. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
Estamos de vuelta, estamos en Zona Franca hablando de elecciones, hablando de seguridad y la capacidad para poder garantizar la tranquilidad, por lo menos para ir a las urnas, a pesar de que no hay mucha transparencia o por lo menos poca confianza en el registrador Diego. ¿Cómo queda entonces el ambiente? ¿El clima es propicio para qué? Pues bueno, frente al tema de seguridad, en el nivel, digamos, nacional, entendido como grupos armados organizados, digamos, los desafíos más bien que se tienen que enfrentar a largo plazo es, por supuesto, el desmantelamiento de las estructuras criminales. El Clan del Golfo sigue activo, sigue muy fuerte, sigue poniendo en jaque especialmente la región norte del país, en donde tiene, digamos, un control territorial muy fuerte y casi que hegemónico en algunos lugares. El ELN también está muy fuerte, como bien ya lo mencionaban acá. El ELN tiene distintas facciones, unas más propicias a una negociación, de una salida negociada del conflicto, otras más beligerantes, pero también está fuerte y eso quedó demostrado en el último paro armado. Tiene capacidad para ejercer control y violencia en distintos lugares del país de manera muy, muy fuerte. Y frente a las disidencias, bueno, ya lo hemos hablado. En síntesis, los grupos armados organizados están más fuertes, se fortalecieron durante el gobierno Duque. Tenemos una falta de voluntad política de la implementación del acuerdo de paz de manera integral que ha funcionado y que ha sido también caldo de cultivo para el crecimiento de la ilegalidad, de la criminalidad. Entonces tenemos unos desafíos enormes que habrá que abordar de la mano del acuerdo de paz, pero de la mano de estrategias creativas. Y lo que hay que tener en cuenta acá es que no hay una receta única. Esto es un problema de largo aliento, que hay que buscarle distintas alternativas, que incluso seguramente el acuerdo de paz no es suficiente y no lo tiene todo contemplado. Hay mucho por hacer. Un problema de largo aliento, Andrés. Sí, realmente también vemos con preocupación que los grandes desafíos pues, que se han venido dando es que la política de seguridad no está dando con el punto, digamos. Creo que la política de seguridad, el descabezamiento de estas estructuras o esa visión clásica, digamos, que ha venido siguiendo permeando en la estrategia de seguridad sobre la contrainsurgencia, esto lo que va a seguir es generando ciclos de violencia, que se sigan fortaleciendo estas estructuras, porque no ha habido como un cambio que se adapte a las nuevas lógicas de la seguridad y de la violencia y del conflicto. Entonces, realmente lo que vemos es una perspectiva un poco preocupante, no solo por lo que ha pasado, sino por la perspectiva que se viene hacia adelante, donde pues vemos que es necesario generar una nueva política de seguridad con un balance más hacia la protección del ciudadano y de las comunidades que hacia el descabezamiento de las estructuras ilegales y a atacar, digamos, las economías ilegales, que ha sido como el foco de las políticas, no solo de este gobierno, digamos, lo que eso creo que ha sido desde hace muchos años. Entonces, pues, el gran desafío es eso, también con un nuevo gobierno, que eso implica también, pues, un andamiaje institucional distinto. La expectativa es sumamente alta si usted mira cómo ha crecido, por supuesto, la disidencia de las FARC y cómo está de robusto, por supuesto, el Clan del Golfo, sin mencionar el ELN. Llegamos lastimosamente al final, se nos agota el tiempo. Esta noche con nosotros Diego Restrepo, investigador de Fundación Paz y Reconciliación, coordinador de la línea de posconflicto, y Andrés Cajiao, otro investigador, pero él de la Fundación Ideas para la Paz, analista en temas de conflicto armado y negociaciones de paz. Llegamos al final, a los dos muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, que tengan una feliz noche.